en el capítulo 29 de Isaías. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. Isaías 29, capítulo 29, versículo 10 dice, amén, lo tenemos ahí. Gloria al Padre, amén. Dice el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Amén. ¿Qué puso Jehová sobre ellos? ¿Perdón? Un velo. ¿Y qué derramó sobre ellos? ¿Espíritu de qué? De sueño. ¿Alguien tiene sueño? No, nadie tiene sueño hoy, amén. Se nos va a quitar el sueño, amén. Dice, porque Jehová, leo el 10 otra vez, derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Versículo 11, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si diera al que sabe leer y le dieran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. ¿Usted no les ha sucedido eso en algún momento? Que por la gracia y la misericordia del Padre, porque es simplemente por su gracia, nosotros leemos la Escritura y somos ministrados por el Espíritu Santo, por la presencia del Padre, y nos sentimos profundamente como ellos a tal punto que usted desea transmitirle lo que usted fue ministrado a otra persona. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Y qué pasa? Y usted se siente tan lleno de la presencia del Señor que usted quiere transmitirle tal vez esa verdad bíblica que hoy recibió, y llegamos donde la persona y le decimos, vea mi hermano, vea lo que yo hoy pude aprender, aquí vea, léalo. No ustedes, el que está aquí, ¿verdad? Y lo lee la persona. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y qué? Y usted le explica, y le explica lo que el Señor le ministró, porque es una verdad bíblica que trasciende. Y usted se lo explica a la persona. Más o menos así como que aquel entrenador anoche, ni se dio cuenta. No se dio ni cuenta. Sí, ya. O sea, ni se dio cuenta y usted se lo dice y usted quiere transmitirle la verdad y la persona, ¿no les ha pasado? Ahora, oiga lo que dice el versículo 11, y os será toda visión como palabras del libro sellado. El propio Isaías lleva una palabra al propio pueblo de Dios y le dice que las palabras del libro van a ser selladas para ellos. ¿Por qué? Porque hay gente que se le sellan las palabras de este libro. Dice, y el cual si dieren al que sabe leer, oiga, está diciéndole al que sabe leer, y le dijeren, lee esto ahora, va a decir, no puedo leer, no entiendo porque está sellado. ¿No le ha pesado que usted entiende y viene una persona y está a la par y eso no se trata de conocimiento, esto no se trata de gente que sepa, gente preparada, gente que tiene sus títulos, que han estudiado y todo, y no lo entienden? ¿Por qué? Leen y no entienden. Leen, pero está sellada la palabra. Ahora, en algún momento de nuestras vidas, yo no sé usted, porque a mí sí me pasó esto. Yo leía y yo no entendía. Yo leía y era como que estuviera leyendo en otro idioma. Y yo no sé si a usted, porque es que a todos nos pasa. Porque la revelación de la Escritura y esto, lo que está aquí, simplemente es por la gracia de Él y por su Espíritu Santo. Pero también hay algo que sucede para aquellos que buscan su rostro y buscan su presencia. Ahora, en algún momento
de nuestras vidas, leíamos pero no entendíamos. Leíamos pero estaba sellada. Entonces, antes de continuar, primero que nada, como ahora hacíamos en la adoración, gloria al Padre por su misericordia. Porque nos abrió los ojos. Aquí nosotros no podemos ser ni decir que somos más que otra persona. Simplemente la misericordia. Y ahora nuestro deseo es llegar a la persona y decirle, vea lo que dice aquí. Y si sus ojos están sellados, es por muchas circunstancias que están fuera de nuestro alcance. El problema es que los ojos se nos sellaran a nosotros por circunstancias que nosotros podamos hacer. Yo ya después de haber conocido la palabra, sí, y eso es parte de lo que Isaías le está hablando a esta gente. Es el pueblo del Señor. De hecho, si usted lee los versículos 11 y 12, él hace como un juego de palabras porque hasta le dice a alguien que no sabe leer que lea. Está poniendo el mismo ejemplo, que es, si alguien aunque sepa leer, pero en la condición que estaba esa gente en el tiempo de Isaías, no iba a entender, no lo iba a entender, estaba sellada. Dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, versículo 11, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si dieran el libro al que no sabe leer, ¿cómo le va a dar usted un libro al que no sabe leer? Isaías está jugando con las palabras, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Porque al fin y al cabo, el que sabía leer, inclusive el que transmitía la palabra en aquel tiempo de Isaías, se le fue sellada la palabra, para que quedara en la misma condición como alguien que no supiera leer. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted sabe lo que es que mañana usted se levante y agarre el celular y agarre la Biblia, el periódico, usted ya no sepa leer? Y usted dice, ¿pero qué pasó? Se me olvidó leer. ¿Qué tendríamos que hacer? Agarrar el libro de Paco y Lola, me imagino, y comenzar a enseñarle a leer otra vez. Mamá, amasa la masa, pero sin aquello, ¿verdad? Sí. Ahora estamos hablando de la masa, ¿verdad? Y todas esas cosas. ¿Usted sabe lo que es a la edad de uno? Y empezar otra vez desde niño. Pues a Israel le pasó eso en el tiempo de Isaías. Y quedaron como niños no por una circunstancia buena, sino porque vamos a ver qué le pasó. El mismo Padre Eterno derramó un espíritu de sueño. Oiga muy bien, el Padre Eterno derrama sobre su propio pueblo un espíritu de sueño. Versículo que leíamos ahora. Y parte de esta generación, no toda, fue en un proceso que el Padre derramó espíritu de sueño. Ahora, ¿por qué? Porque el mismo Padre Eterno derrama un espíritu de sueño sobre parte de esta generación, porque no en todos, siempre hubo un remanente. Ahora, lo que le sucedió a esta generación en el tiempo de Isaías fue, oiga muy bien, una incapacidad de apreciar o incluso comprender las advertencias espirituales en la misma escritura. Oiga muy bien, ellos, porque usted dice un espíritu de sueño, y más de uno, no era ese sueño. La parte era una parte espiritual que no podían apreciar, no podían comprender las advertencias descritas en la misma palabra. ¿Usted sabe lo que es? Con una persona y usted le está diciendo la palabra, ¿y qué? ¿A son de qué? Le dicen a uno. Está pasando, estamos viendo el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación, pasando al frente de nuestros ojos, se está cumpliendo en la tierra y la gente, ¿y qué? ¿Cómo y qué? Algo tiene que suceder. Usted y yo no caminamos en un espíritu de sueño, ni de letargo, porque dice la palabra, Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros su espíritu de sueño. Las familias y por ende la nación de Judá. Este libro más o menos se comprende en el año 680 antes del Mesías, Isaías. Todo lo que está sucediendo más o menos aproximado. Isaías lleva un mensaje profético de advertencia. Se hundieron en un letargo espiritual, el cual el mismo profeta llevó un mensaje para intentar despertarlos.
Él está diciendo que le lleva un espíritu de sueño, pero el mensaje es para despertarlos. El problema es que es difícil es despertar a alguien que piensa que está despierto. Porque hay gente que piensa que está despierta. Y están en un sueño profundo. ¿En cuál sueño? Ahí anda, para arriba y para abajo. No, es un sueño espiritual. Ven y no entienden. Oyen, pero no escuchan. Y ahí es donde Isaías basa este pasaje. En medio de esto, aquí este letargo espiritual fue derramado por ellos, y oiga muy bien, fue por el Padre Eterno. Pero hemos de comprender, y como veremos ahorita en el contexto, que la mayoría de esta generación no deseaba la presencia del Padre. Y no deseaba el conocimiento de la Escritura. Oiga muy bien. Y en medio de estas cosas, por ende, al no desear y escudriñar la palabra, rechazaban lo que había aquí. Hay gente que dice, pero él no está haciendo nada. Porque no hace nada. Véalo ahí, qué lindo, no hace nada. El hecho que no haga nada hace que rechace lo que está aquí. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No está haciendo nada. Tiene que saber, algo tiene que estar haciendo. En el reino de Dios, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que hacer una función. Y lamentablemente, se ha enseñado por mucho tiempo, y no digo que todo el mundo, pero hay una mala doctrina, de que solamente que el que ministra, el salmista, el profeta, el otro, aquí, que allá. No. Ahora somos nosotros, ¿qué dice? Real sacerdocio. ¿Qué dice? Nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las verdades que están aquí en este reino. Se trata de algo diario de lo que usted hace. Sería que en el tiempo de Isaías a ellos los convencieron de que no tenían que hacer nada, como también hoy hay una apostasía y le está diciendo a la gente, usted no tiene que hacer nada. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? Yo no hago nada por salvación, yo hago lo que hago porque soy salvo en el Mesías. Yo no voy a ser salvo por obras, pero en el momento que usted conoce la gloria del Mesías y lo que ahora adoramos al Señor, porque Él es exaltado por todo lo que Él ha hecho con nosotros, ahora mi vida cambia. Dijo Santiago, muéstrame tus obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Emuná, ¿se acuerdan? Usted tiene que hacer, vivir de acuerdo a lo que la Escritura dice. Entonces, igual que el faraón, hay gente que dice, y ahí muy bonito, el faraón dice la palabra que el Señor le endureció el corazón. ¿De verdad? Dice eso. Dice la Biblia exactamente que Dios lo dejó al faraón así nulo para que no hiciera nada. Significa, cuando dice que se le endureció el corazón, significa que simplemente el faraón era un obstinado. Es decir, el faraón se aferró desafiantemente a la postura que él pensaba que era la correcta, que era la de él. Y a pesar de las razones y los argumentos y todas las señales que hubieron, todas las plagas que hubieron, ¿sabe qué hizo el faraón? Se aferró a su obstinación. El corazón de él ya estaba duro. La Biblia es como un juego de palabras, así lo traducen y así es. Con Isaías es lo mismo. Dios derramó un espíritu de sueño sobre ellos. Ellos ya estaban haciendo fila para decirme, yo no quiero nada. Ponga el espíritu de sueño sobre nosotros. Usted sabe. Al propio pueblo de Dios lo que le pasó fue lo mismo prácticamente de lo que le pasó al faraón. Uno de los temas de este libro de Isaías, si leemos el libro de Isaías en contexto y demás, todo el libro, es que los habitantes de Judá tenían apariencia de piedad. Ellos aparentaban piedad. Ellos aparentaban de que eran, wow, esa gente, wow, Judá. Pero su corazón y por ende sus acciones eran corruptas y iban en contra de los mandamientos del Padre. Ellos parecían, como dijo
no sé, porque yo nunca he visto una santa paloma, pero usted ha escuchado ese término. Oiga, es como una santa paloma. Yo no sé por qué nunca he visto una paloma santa, ¿verdad? Pero ¿me entienden ese término? Y ¿cómo que una santa paloma? Yo me imagino la paloma ahí seguro caminando y no sé, ¿qué es eso? ¿Qué es ese término, verdad? Y en medio de todo esto, ellos aparentaban, pues entendemos el término, la santa paloma, y eran más bien, bueno, pero vea qué interesante, el cuervo no tiene que ver nada, pero le dice usted, pero era un cuervo. Y todo el mundo piensa, ya entendió la comparación literaria que está haciendo, ¿verdad? Por lo menos a lo tico. O era un sopilote. Entonces parecía algo bueno, pero no era algo bueno. Judá le pasó eso. Vea lo que dice Isaías 29:13, ahí donde estamos. Dice pues el Señor, porque este pueblo, así el 13, amén. 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está, ¿qué dice? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vea qué interesante. Porque dice, primero que nada, este pueblo se acerca con mí, con su boca y con sus labios me honran. Pero su corazón, o sea, sus acciones, todo lo que hacen ellos, lo que piensan y dicen y hacen, están lejos de mí. ¿Por qué? Y su temor, vea que había un temor, pero hay un temor que no es el del Señor. De mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Las muestras de adoración de este pueblo se volvió, ¿sabe qué se volvió? Un servicio de labios. Yo tengo que adorar al Señor, claro. Tenemos que presentar adoración y exaltarlo a Él, amén. El problema es cuando solamente es de la boca para afuera. Y mis acciones y mi día siguen siendo un desastre. A la generación de Isaías le pasó esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor detesta esta actitud. Y lo que pasa es que todo era apariencia. Era hipócrita. ¿De qué me sirven? Aquí le leo un versículo que si lo quiere apuntarle es, ¿de qué me sirven? En el mismo, para que entiendan el contenido, para entender un poquito más el contexto de Isaías, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Padre, estoy harto de sus holocaustos. Usted sabe, le llevaban las ofrendas, le llevaban holocaustos. Y yo lo que quiero saber, ¿qué le pasó a esa generación? Que el Señor le dijo, estoy harto de tus ofrendas. Porque yo le digo una cosa, si estaban medio dormidos, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué el Creador no iba a desear que le llevaran ofrendas? ¿Por qué no deseaba que le llevara lo que la misma palabra decía, que él merecía en ese tiempo? Y de acuerdo del establecimiento de la palabra que estaba en Moisés y en Levítico, Deuteronomio, ¿qué pasó? Entonces, vea lo que pasa. De hecho, lo que leí ahora está en Isaías 1:11. Dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Pero no lo busque, yo se lo leo. Dice el Señor, harto estoy de sus holocaustos, para que lo apunte. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa? En la parte, ellos llevaban ofrendas, se ponían las pilas. Yo imagino todos los levitas cantando porque se cantaba y todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el diario vivir de ellos, vea la conducta que tenían. Los gobernantes eran rebeldes. Y aquí viene la parte, es que lo que sucede es que usted dice, bueno, ¿qué he dicho? No es que en el reino, los gobernantes, los mismos gobernantes eran los que tenían a cargo de llevar la enseñanza bíblica. Porque ahí no estaba separado de muchas maneras toda la parte que era, por decirlo así, religiosa, por decirlo de alguna manera, con la parte política, todo Estados Unidos. Y los gobernantes, oiga lo que dice, los gobernantes eran rebeldes, eran cómplices de ladrones. Todos aman el soborno. Y van detrás de las recompensas. No abogan, y aquí dejaron de lado el huérfano. No abogan por la viuda. Y esto es fundamental en el reino de Dios. Los necesitados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se lo leo para que lo apunte. Si lo quiere apuntar, luego lo buscamos porque vamos ahí. Tus gobernantes son rebeldes.
cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las recompensas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan por la causa de la viuda. Isaías 23 habla de esto. Esa era la conducta. Hacían un servicio de labios y luego eran corruptos, se olvidaban del pobre, se olvidaban del necesitado. Y además de eso, ¿qué dice? Eran cómplices de ladrones. Amaban el soborno. Vale que eso hoy en día no se ve, ¿verdad? Más adelante Isaías les dice, oiga lo que le dice. Yo le leo este pasaje bíblico. Si ustedes hubieran atendido a mis mandamientos, fueran entonces tu paz como un río, oiga qué rico, tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero te olvidaste de mis mandamientos. Isaías 48, 18. Todo lo que estaba aquí estaba contemplado en la Escritura. Pero ellos seguían la Escritura y seguían otras cosas. ¿Quién les enseñaban esas cosas? ¿Y por qué llegaron a tal punto que ellos se comenzaron a quedar en un letargo espiritual que ni siquiera podían entender la palabra? Ahora me voy a explicar. Ellos eran amigos de ladrones, aceptaban soborno, se olvidaban de los huérfanos, se olvidaban de las viudas. Me voy a explicar por qué ellos quedaron en un espíritu de sueño. Porque día a día su conducta era eso. Y el padre creador le mandó profetas, le mandó mensajeros. ¿Y sabe qué les hacían? Venga con el profeta, dijo aquel otro. No. Si fueran así los apedrearan posiblemente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacían? Cuando llegaban esos varones a llevarle el mensaje, simplemente los ignoraban. Porque ellos estaban como el faraón, ya obstinados, ya querían seguir robando, hurtando, olvidándose de los pobres. Ellos se los volvió a esto pan de cada día. ¿Y qué problema es eso, verdad? Cuando alguien hace una conducta y ya es así automática, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí nada, a cada uno con su cosa, ¿verdad? Va en el súper, va a Maxi Palí porque Mamalucha tiene unos precios de locos, ¿ah? Y va un hermano ahí en fila y se le cae el billete de 20. Y dice, Eso es como, ¿sabe que eso es como cuando hay gente que dice, esto es como la ley de comer, si le cae 5 segundos en el piso no se contamina. ¿Está dicho ese? Así hay gente que tiene esa conducta con respecto al dinero. Se le cae a una persona y sabe que es de esa persona y dice, como fueron 5 segundos no es malo. ¿Quién le enseñó eso? Eso es una costumbre, una tradición enseñada. Eso no lo aprendió solo él. Y se lo aseguro que muy lamentablemente, posiblemente lo oyó en algún familiar. Oiga, ¿por qué? ¿Quién le enseñó eso? Y ahí viene la parte, costumbres y tradiciones aprendidas que los llevaron a olvidarse de que robar era tan mucho como robarse un colón, como robarse 10 millones. Eso es robar. Eso es robar. Estoy de teletrabajo. Ya casi empieza la merenga. Y la van a dar otra vez y la van a dar otra vez. Entonces voy a ir otra vez todos los goles. Es lunes, 10 de la mañana. ¿Para qué quiere ver eso? Su hígado va a estar destrozado. Perdió la liga. ¿Para qué lo quiere ver? Pues va a poner tele. Y se tiró el partido. Ya en el hora de almuerzo. Y fue. Y entonces no trabajó por 3 horas. Eso es robar. El hecho de que no lo vean, eso es robar. ¿Y cómo hay que tener cuidado? Porque nadie lo está viendo a uno. ¿Cómo hay que tener cuidado? Ese no es teletrabajo, es telerobajo. Cuando entras a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendan sus tradiciones, no aprendan sus maneras. Y lo que pasó fue con Isaías fue que esta gente comenzó a aprender las mañas de los vecinos. Y las mañas de los vecinos se pasaron adentro del pueblo. Y ya no eran ni siquiera los vecinos, eran la familia. Y todo el mundo comenzó a aprender a hacer la maldad, iniquidad, robo, hurto, me olvidó el pobre. Y se volvió una tradición ser así. ¡Qué feo!
usted familiar, ese señor que llegó allá, ¿usted sabe quién es ese? Y le dicen, ese es Carlitos, el que es amigo de Juan Concho, aquel que tenía unas vaquitas allá arriba. Llega, y ese señor era siempre, hasta las vacas de los vecinos se robaba, el bisabuelo. No me diga que ese hijo es igual. Y ya empieza el chisme, es igual. ¿Por qué se pasa eso? Pero ahora no roba vacas, ahora roba otras cosas. Tiene una finca de café, ahora que estamos en las cogías de café por aquello. ¿Ah? Y tiene una cajuela alterada. Alterada, sí, es que esos viejos todos son ladrones. ¿No le pasa a usted? Y cuentan, y que el familiar del otro era ladrón, y el otro y el otro. ¿Por qué se pasa eso de uno a otro? Vea qué feo este ejemplo, y con todo el respeto de las mujeres presentes. Y ustedes lo han escuchado. Esa. Y lo dicen con palabras. Esa es una. Y la mamá. Y la abuela. Yo no estoy diciendo que sea verdad ni nada. Pero lamentablemente muchas veces las conductas que hicieron la bisabuela, la abuela, la hija, la nieta, es un modelo que se repite. ¿Por qué? Me voy a explicar por qué es tan importante cuando empezamos hoy a adorar y decirle, porque solamente a ti te pertenezco. Yo te pertenezco a ti. Hay un montón de cosas que quieren tradiciones, circunstancias familiares, maldiciones generacionales y un montón de cosas más que nos quieren hacer ser como algo que usted no tiene que hacer en el reino de Dios. Usted no tiene que robar. Usted no tiene que ponerle a la cajuela eso. Usted no tiene que aprender de las tradiciones de lo que hicieron los antepasados. Así hizo mi abuelo, así hizo mi bisabuelo, así voy yo. No, señor. Dios a usted lo levanta para que rompa una maldición generacional. Y te lo aseguro, no lo digo porque sea, para Dios no es imposible. Pero como usted es una batalla, esa es la batalla que tienes que ganar. A Israel se le tuvo que conquistar la tierra. Usted tiene que conquistar un montón de cosas dentro de su vida, primero que nada. Y luego tiene que conquistar un montón de cosas que están ahí alrededor que quieren maldecirte. Porque son las cosas que vienen alrededor de tus familias, de tus abuelos y de tus tíos y demás. No puede ser que toda una generación que aprendió a hacer todo lo malo, así lo hizo mi abuelo, así lo hizo mi bisabuelo, así lo hago yo. Se ciegan los ojos. La Biblia dice otra cosa, la Escritura decía otra cosa. Isaías se levanta y dice, despierten, viene juicio. Y ustedes están haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados y viene maldición para ustedes. Y les va a ir mal. Alguien tiene que levantarse en tu casa para hacer luz de ese hogar. Me voy a explicar. Y fueron muy pocos. Ahora entendemos más el contexto de Isaías. Pero vea qué interesante lo que ellos comenzaron a hacer. Dice, yo voy a leer ese versículo, entonces Isaías 29. Ahora vamos entendiendo un poquito más, claro que sí. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Isaías 29, 10. Vea lo que dice el 13. Porque este pueblo se acerca a mí con boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le han sido enseñado. Entonces, los profetas, los videntes, los maestros, los padres de familia, los levitas, les había llegado un sueño por no desear hacer lo que la Escritura decía. Hacían lo que habían aprendido, hacían todo ese montón de cosas que habían aprendido toda la gente que llegaba ahí alrededor y ya se volvió lo normal. Lo normal. Le llamaron a lo malo bueno y a lo bueno malo. De ahí que viniera ese espíritu de estupor. Y como ellos no aprobaron, vea qué interesante, como ellos no aprobaron, ¿qué dice? Oiga lo que dice este pasaje bíblico, a ver si usted lo ha escuchado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen. ¿Sabe dónde está eso? Romanos capítulo 1, versículo 28. Pablo, Nuevo Testamento. Esta conducta del ser humano se pasa generación a generación y hasta hoy en día le sucede lo mismo a las personas. Oiga lo que dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como yo teniendo en cuenta en Dios,
alabándole, trayendo ofrendas y exaltándole. No, sí, no. Porque la parte era que tenía que haber obediencia a su palabra. Y en medio de esto Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no les conviene. Y alguien dijo, ¿qué Dios más malo? No, eso es igual que Isaías. Ellos ya querían hacer lo malo. Eso es lo mismo que el faraón. Ya estaban obstinados y ellos querían hacer lo malo. Y Pablo usa la misma tipo de literatura que se usa en el Antiguo Testamento, solo que está escrito en griego. A través del libro de Isaías se destaca, ¿sabe qué se destaca? 600 años antes de que nazca el Mesías, una apostasía. Había una apostasía a tal punto que ellos comenzaron a adquirir un montón de costumbres y tradiciones y se la pasaban a la familia, y la familia lo que hacían era hacer todo el mal, todo lo que era mal. Entonces, en medio de estas circunstancias, debemos de tener la parte con mucho cuidado de ver hacia lo que le sucedió a esa generación. Antes de dejar Isaías, porque lo vamos a ver más adelante, busque Isaías capítulo 2. Ve que este versículo para que usted lo vea. Isaías capítulo 2 y ya vamos a pasar a la otra parte de la enseñanza. Amén. Isaías capítulo 2. Oigo hojas pasar. Isaías capítulo 2. Oigo celulares caerse. Estaba buscando el versículo tan rápido que se le cayó. Isaías capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 6. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo. Aquí el Padre está diciendo, ciertamente yo he dejado a Israel, he dejado a Judá, la casa de Jacob, porque están llenos ¿de qué? De costumbres traídas ¿de dónde? Del oriente. Santo aquí. Oriente. Si ponemos a Israel en un mapa, ¿sabe quién está al oriente? ¿Cuál es el oriente? ¿El oriente? Porque están llenos de costumbres traídas del oriente. ¿Y de qué? Y de agoreros. Hay otra versión que dice hechiceros. Como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Entonces aquí tenemos costumbres traídas del oriente, hechiceros, agoreros, y como los filisteos, ve que ellos se fijaban en los vecinos, andaban fijándose qué hacían los filisteos, como los filisteos, dice Isaías, para que les quede más claro el ejemplo, y pactan con hijos de extranjeros. Comenzaron a hacer negocios, y en medio de esos negocios inclusive mezclaban familias, y se metía la familia este con el otro, y aquí y aquello se volvió un completo desorden. Pero vea qué interesante, porque me habla de traídas, de costumbres traídas del oriente. ¿Cómo cuesta al ser humano? Usted no sabe, bueno, es que no sé, pero la parte que son las costumbres. ¿Sabe qué es uno de los asuntos con las costumbres? Que las costumbres van muy de la mano de lo que es la parte tradicional, de las tradiciones. Y esto va muy de la mano de la cultura. Y ahora, como la cultura no se sabe qué es cultura, porque por si la cultura la está imponiendo los gobiernos y la gente impía que no conoce la palabra del Señor, resulta ser que entonces enseñan cultura. Ahora está cumpliendo, y no lo digo porque lo estoy viendo, lo digo porque me da que, pues esta gente ¿qué le pasa? Está cumpliendo años un libro que salió hace muchos años, que se llama Harry el Alfarero. ¿Sabe cuál es? Harry el Alfarero. En inglés es, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo? Pero ¿cuál Harry? Dígaselo a ellos, ¿cómo se dice ese? Es que en español es Harry el Alfarero. Y entonces resulta ser que están cumpliendo no sé cuántos años y han sacado no sé cuántos libros y todo esto. Y tienen un montón de libros y todo esto y todo. Y entonces resulta ser que hacen una actividad en una iglesia y para llamar la atención a los muchachos le dicen que el que tenga toda la colección de libros se va a ganar un premio. O sea, yo no sé si usted entiende, Harry el Alfarero es hechicería, es brujería.
Yo no lo puedo ver de otra manera. Pero como la cultura, inclusive supuestamente cristiana, trata de alcanzar a los que no están en el Evangelio, le dicen, come as you are, le dicen eso, ven tal como eres. Usted puede venir como usted lee y como usted quiera. El asunto es, una cosa es que aquí vamos a hablar lo que dice la Escritura, aquí, ¿verdad? Y así debería ser su casa, así debería ser usted. Porque usted en su casa no puede permitir que venga otra gente que le eduque a su hija, a sus hijos, con maldiciones que no son de la palabra. ¿Por qué mi hijo tiene que ir a una escuela a escuchar a un maestro, porque al maestro le gustan las tinieblas, y les enseñan de todo lo que son las costumbres ticas? Ahora se meten mucho con eso, que un montón, y que terminan hablando de brujería. Y eso acaba de pasar. Y eso está metido en el Ministerio de Educación Pública. Y eso quieren meterle un montón de cosas más, porque a los niños quieren decirle que ellos no son niños y a las niñas no son niñas. ¿Por qué tiene que venir esa educación? Enséñale matemática y todo, la parte de él sexual, la parte de él de la relación con Dios, yo se la enseño. ¿Y qué le dicen? No, usted no puede. Porque así lo hacen en Canadá. Y si usted se niega, ¿sabe qué va a hacer? Tiene que llevarse al chiquito para otra escuela. No, usted es el que va a ir a dar a la cárcel como padre de familia. Entonces, ¿sabe qué estamos viviendo? A esto se le llama un término, a eso se le llama póngale atención a este término, a eso se le llama helenización. Y usted dice, helenización, ya vamos a ver por qué. Porque quieren forzarte una costumbre y una tradición en tu casa. Y si usted no sabe nada de la Biblia, qué bueno que mi chiquito sepa estas cosas, ¿ah? Porque el mundo es muy amplio, ¿verdad? Y usted le está abriendo una puerta de maldición a su casa y a su hijo. Y no solamente a él, a usted. Porque usted y yo somos los responsables de esa generación que viene allá atrás. Yo no me voy a ir a meter a su casa que diga, no, no vea esto. Nosotros vamos a enseñarle bíblicamente lo que dice la palabra de lo que usted debería ver. Bíblicamente, no lo que piense Pachi ni Henry. ¿Ok? Se trata de eso, se trata de ser bíblicos y de ver la escritura a través de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque viene un tiempo donde no, pero mejor lo vamos más adelante. Ya ahora sí, ¿verdad? Dijo el 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué decían? ¿Qué fue lo que le dijeron? Por supuesto, este pueblo estaba lleno de estas costumbres. Y en medio de estas cosas, el padre no quería. Ahora, nada más voy a tocar un punto. Antes de pasar para empezar. ¿Está bien? Vea lo que dice. ¿Qué eran esas costumbres? Henry, dígame qué son esas costumbres. Vimos que eran brujos, algoreros, sí. Vea lo que sucedió. Comenzaron a adorar deidades. Como ahí alrededor de Israel habían otra gente de otras naciones y comenzaron a hacer negocios con otra gente, comenzaron a llegar gente con un montón de creencias raras. Y entre las cosas que comenzaron a hacer, oiga muy bien, dice la Biblia, a mí no me gusta mencionarlos, pero se los menciono para que usted los busque y vaya a hacer el estudio bíblico y la gente que va a ver esto también por la aplicación. Los principales fueron, ellos comenzaron entonces, añadieron a sus tradiciones, oiga lo que hicieron, Astarot, Baal y Dagón. No se preocupe, se llama, no es Dago, Dagón, por aquello, no es Dago. Es un dios pagano, para que usted sepa. De hecho, ¿sabe cómo tiene la forma? Los que eran sacerdotes de Dagón se ponían una cuestión que aquí como tipo pescado, y era así, como ver la boca de un pescado hacia arriba. Todavía hoy la usan, todavía hoy la usan. Esto está Dagón, Baal. ¿Cuál era Baal? No era el del pescado. ¿Sabe? Baal se le decía, tenía muchas formas. De las moscas, también se adoraba, decía Baal Sol. Hay un montón de diferentes deidades y todas estas estaban metidas ahí. Astaret era una mujer y se representa desde el tiempo de Babilonia con un chiquito aquí a la par, con un niño. No sé si han visto el dibujo de la caja seguro del Seguro Social, muy parecido a ese. Ajá, viene la señora con un bebé aquí.
Y qué interesante, porque todas estas deidades a través de los reinos comenzaron a cambiarse y lo que hacían es que se fundían. Por decirlo de alguna manera, Israel llegaron a ser gnósticos, porque adquirían creencias de todo y comenzaron a mezclarse. Por supuesto que el Señor no quería que fueran así, de ninguna manera. Lo que se volvieron fueron idólatras. Entonces, vea el punto que llegaron. Le pusieron nombres hebreos. Le pusieron nombres hebreos para que fuera algo más local, más bonito, para que la gente entendiera que era de nosotros. Y Astarot, Baal y Dagón fueron dioses paganos que se adoraron en el tiempo más o menos de Isaías, antes y después. Porque no crea que la gente, a pesar de todo el juicio que Dios trajo después, la gente se arrepintió. Porque era como el faraón, ellos querían seguir en lo de ellos. Qué increíble, hasta los nombres. Entonces, me voy a explicar cuando dice la palabra que eran servicios de labios, nada más. Ellos, en la parte, por decirlo, moral de todos los días, robaban, hurtaban, hacían de todo un montón de cosas que no tenían que hacer, se olvidaron de la vida del huérfano. En la parte, por decirlo de alguna manera, espiritual, religiosa, entonces, ¿qué hicieron? Adoptaron dioses paganos, pero ellos no dejaron de adorar a Jehová. Ellos no dejaron de adorar a Jehová. Entonces era una mezcla que ya era una mezcla completa. Por eso dice la palabra, sus labios están súper lejos. O sea, sus labios pueden proporcionar alabanza, de oración y lo que sean, pero sus corazones estaban diciendo, vamos a ir a quemar el incienso a Astarot hoy, allá a la montaña. Y se iban todo el mundo para Astarot. Vamos a quemar en este día, y el problema es que Baal y estas adoraciones, ya al final, la parte más cruda de la realidad, fue que ellos terminaron entregando sus propios hijos en ciertos cultos de estos. Imagínense, no se preocupe, ahí tenemos el repuesto. Entonces, en medio de estas cosas, ahí vemos por qué el Señor le dice esto a Israel. Ya pudimos ver por qué Israel cayó en un sueño, en un espíritu de letargo. No era porque el Señor quería, era porque ellos mismos se obstinaron en seguir esas tradiciones y demás. Ahora sí, vamos a ver entonces, miren lo que sucede. ¿Qué dice la palabra del Señor? Voy terminando con Isaías 13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ellos no sabían temer a Dios, porque el temor a Dios, ¿cuál es? ¿Cómo se adquiere el temor a Dios? Amándolo. ¿Y cómo se llama al Señor? Obedeciendo los mandamientos. Eso ya no había temor. Y en medio de estas circunstancias, este pueblo lo vamos a dejar ahí. Pero lo que le dijo el Mesías, lo que le dijo el Padre, Isaías, le dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces, Juan capítulo 10. Ahora sí, Juan capítulo 10. John, Charter 10, dijo el otro. Juan capítulo 10. Ve la importancia de la historia y de todo lo que sucedió bíblicamente y de conocer el contexto histórico, lo de Isaías, y ver por qué esta gente cayó en un letargo. Porque la parte sería, y poder ver, papá nos guarde, yo no puedo estar en un letargo así, ¿sí o no? Y si estamos, y si conocemos a alguien que está en un letargo, ¿qué hacemos? Hoy venimos a aprender de eso. Y también para que usted no se frustre cuando usted lleva el evangelio a otras personas. Porque hay gente que me dice, Henry Viera le ha enseñado esto, lo otro. No se preocupe, hay que enseñarle a la gente que hay un proceso. Pero también hay gente que son como el faraón. Y su corazón está simplemente deseando hacer lo contrario a lo que Dios le dice. Dios, el Padre, hará con esa persona. El Padre tratará con esa familia. Qué lamentable, ¿verdad? Porque como dice la palabra, acá le dijo Isaías, si hubiera seguido mis mandamientos, hubieran sido como ríos, y la justicia hubiera sido como olas del mar. Abundancia, bendición, gozo. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la abundancia y el gozo y la paz que da el Padre. Y Isaías le dice a toda esta generación, te perdiste todas estas bendiciones porque siguieron siendo jupones, aprendiendo cosas mezcladas. Juan capítulo 10. Celebrase, ¿qué dice? Perdón, no le he dicho. Juan capítulo 10, versículo 22. ¿Lo puede leer, mi hermano? Sí, mientras tanto yo me tomo un poquito de agua aquí. Celébrase en Jerusalén la fiesta de
Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma que tú eres el Cristo? Díselo abiertamente. ¿Sigo? Sí, el 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Amén. ¿Sigo? Sí, démosle hasta el 32. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Imagínense, ahí. Oiga. Juan, estamos leyendo capítulo 10 del 22 al 31 para los que lo escuchan en la aplicación. Nada más así, para hacerle un énfasis. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Versículo 22, era invierno. Y nuestro Salvador, Yeshua, Jesús, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodean cuando dicen los judíos, porque ahí dice judíos. ¿Quiénes lo rodean? Versículo 24. Si usted hace una exégesis de este versículo y lo estudia a profundidad, ¿por qué los judíos? Si todos eran judíos, ¿sí o no? Ahí lo que está hablando eran de los líderes, de los fariseos, sobre todo, los líderes religiosos. Cuando habla muchas veces de los judíos, usted tiene que hacer y ver el contexto y buscarlo, inclusive está en el griego, si podés, en el Nuevo Testamento, y ver si él está hablando de los judíos en general o de los judíos los líderes. En este capítulo eran los líderes, en este versículo, y vea lo que le dice. Y él andaba caminando tranquilamente, ¿sí o no? Y ella le dice: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Alguien que me haga otra tradición, ¿cómo dice otra versión? ¿Hasta cuándo nos turbará el alma? ¿Qué dice? Igual, versión internacional. Igual. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? En esta generación. Estamos en el capítulo 10 de Juan. Yeshua había sanado a un paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5. Yeshua había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Juan 6. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. Y aquí está presente. Y ese ciego fue a los judíos, a esos líderes, y dijo: yo era ciego y ahora puedo ver. Había nacido ciego. Y ellos se acercan y le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Santo aquí. Yo no sé, pero yo veo un grado alto de ceguera, de bastante ceguera en esta gente. Porque estaban enojados con el Mesías. El Mesías andaba ahí por el pórtico de Salomón, que estaba ahí en la parte del templo. Y ellos van y lo buscan más bien y lo confrontan. ¿Por qué ellos lo confrontan ese día? ¿Por qué estaban cegados? ¿Sería que estaban como los antepasados? Usted sabe lo que es 600 años antes del Mesías. Y esta gente, en el año, digamos que 30, ¿verdad? Isaías 600 y en el año 30 y estaban cegados. Lo mismo que le pasó a los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos, le estaba pasando a esta gente. Mi hermano, yo no sé usted, pero yo me preocuparía si hubiera un grado de ceguera espiritual dentro de mi corazón y mi familia. Yo tengo que hacerme un examen. Yo tengo que ver si estoy en ese proceso. Que papá nos guarde. Ay, ya no, yo estoy, vea, la vista, papá. ¿Para qué anteojos? Yo estoy, ¿cómo es que le dicen cuando dicen que está muy bien de la vista usted? ¿Cuál? 20-20, imagínense. 20-20. Estoy 20-20. Muchos de ellos seguro decían: yo estoy 20-20 y este es un falso. Y había alimentado a 5,000 personas, había sanado a un paralítico, había sanado a un ciego de nacimiento. Y esta gente no podían ver quién estaba al frente de ellos. Que alguien me explique. ¿Cómo? ¿Qué grado de dureza tiene el ser humano
dentro de nosotros. O sea, ¿qué grado de dureza hay dentro de nosotros? ¿Qué grado de dureza se puede desarrollar? Y hay gente que desarrolla un grado de dureza tipo el faraón es una mantequilla a la par de él. Sí, así es. Dios, papá lo levantó de la cama, estuvo en coma, estuvo enfermo, estuvo todo. Dios lo levanta y viene la palabra y le enseñan, vea mi hermano la escritura, dice la palabra que toda esta sanidad vino del Mesías. Si mis tatas me cuidaron. ¿Qué? ¿Qué puede hacer un ser humano por otro? Nada, dice la palabra de Dios. Así lo dice. ¿Qué dureza puede haber en una persona que no reconozca las obras del Eterno y que no levante una aceptación a todo lo que Él ha hecho y nos ha bendecido? ¿Cómo? Que el papá nos guarde de esas durezas. Entonces, en medio de estas cosas, esta generación, 600 años después, estaba igual o peor de ciegos, porque el que tenían al frente era el propio Mesías, al Altísimo, a Yeshua, a nuestro Jesús, a nuestra salvación. ¿Cómo no dieron las señales? Eso es como, usted va por la carretera, ¿verdad? Andrés, que era inspectora, y usted llega a un lugar y dice, ¿cómo este carro tuvo este accidente? O sea, ¿cómo fue que no pudo ver el alto, no pudo ver el semáforo, no pudo ver todo? O sea, ¿qué estaba pasando? Posiblemente estaba dormido. Su atención estaba totalmente fuera de lo que tenía que hacer, que era el camino. Y esas cosas le suceden en la vida espiritual. Analicemos lo que sucede con Juan 10 para ver, y ahora vamos a entrar en una parte literal. ¿Por qué? Versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, ¿sí o no? Así dice. Era invierno y Jesús andaba en el templo en el pórtico. Ahora, vea qué interesante. Igual, la Biblia es la Biblia. Los escritos son los escritos. Pero las traducciones son terribles. Hay una traducción, si usted lo quiere apuntar, igual ahí va a quedar en la aplicación, se llama John's Literal Translation. Es una de las versiones más nuevas. Vea qué interesante lo que dice Juan 10:22 y cómo lo dice. Y vino la dedicación en Jerusalén y era invierno. A ver si le encuentran algo diferente al que ustedes tienen ahí. Y vino la dedicación en Jerusalén y era invierno. Oiga lo que dice el Reina Valera, del 60. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Oiga lo que dice esta traducción que está más pegada al griego. Y vino la dedicación en Jerusalén y era invierno. ¿Qué falta? La palabra fiesta. La palabra fiesta no existe. No existe. Y usted dijo, ¿y eso a qué? ¿A son de qué? Hay otra que se llama la Biblia del Jubileo, año 2000. Y véalo como lo dice. Voy a leer eso lo primero en Reina Valera del 60. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Oiga como le dice esta versión que es más moderna. Y celebraron la dedicación en Jerusalén y era invierno. ¿Qué falta? Fiesta. Y usted dice, ¿y qué? Muy importante. ¿Quién agregó fiesta en la versión que usted tiene ahí? ¿Quién se lo agregó? ¿Y con qué intención lo hicieron? Porque a mí no me diga nada. Si usted se busca Biblia, búsquese la Biblia paralela, y usted lo pone en el griego, el versículo, ahí viene, donde viene, en el griego viene aquí la palabra, y hay una sola palabra, y la tradujeron erróneamente como dos. Le ponen fiesta y conmemoración. ¿Cómo es eso? ¿Por qué a una palabra le ponen fiesta? Y ahí viene el punto muy importante. ¿Sabe por qué? Muy posiblemente las personas que ayudaron a traducir estas Biblias en algún momento estaban influenciados por ciertas cosas. Y ya hay. Si tiene que haber fiesta, tiene que haber fiesta, ¿verdad? ¿Quién le dijo a este varón o a la gente que tradujeron ahí que pusiera fiesta si no hay fiesta?
¿Por qué es importante? Porque vamos a ver qué es lo que sucede. La palabra fiesta fue añadida y no está en el original griego. O sea, el griego diría, como la versión que diríamos, y vino la dedicación en Jerusalén y era invierno. Ahora, ¿por qué es importante esto, Henry? ¿Qué tiene que ver? Ahí vamos, ahí vamos. Esto es muy importante. En el griego no aparece la palabra padre, dijo el otro, fiesta. Solamente la palabra enkainia, que en griego significa, es la parte que se pone como dedicación. Ni siquiera es una celebración, están hablando, es el tiempo de la dedicación al templo. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Si analizamos bien el texto en su nivel más simple, ahora lo vemos, dice, vamos allá a Juan capítulo 10, hagamos, a esos son los estudios bonitos aquí, que le metemos, dijo el 8 y vamos a ver, vean lo que dice el versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí no dice que Jesús subió. ¿Por qué la palabra subió es clave? Porque si yo uno en el griego fiesta y subió, ¿sabe qué me da? Una fiesta bíblica que está en Levítico capítulo 23, o los que se mencionan en Deuteronomio, las fiestas bíblicas de la Escritura. Ahí no dice que él subió. Subió no está y no está fiesta en el griego. Alguien le quiso poner fiesta a la dedicación del templo. ¿Eso en qué afectó? Vamos a ver. Y entonces lo que sucede es que simplemente dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y fue rodeado por los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Usted ve a alguien celebrando una fiesta. La Biblia me dice a mí que estaba celebrando una fiesta. No, yo no lo puedo asegurar. Yo no lo puedo asegurar. ¿Por qué es importante esto? Porque yo lo único que puedo decir es que el Mesías andaba por el pórtico de Salomón y vinieron los líderes religiosos y se le cayeron encima como siempre. Yo no puedo decir que estaba celebrando algo. Esa es la base bíblica incorrecta para una celebración que viene en estos días. Por aquello, si algunos lo vayan a invitar. ¿Por qué? Porque la gente dice, aquí está en la Biblia. Juan capítulo 10. Suave toque. Estaba el Mesías celebrando algo que el Padre dijo. ¿Cuáles son las fiestas bíblicas? Primero que nada, pongamos orden en esto bíblicamente, porque así me gusta estudiar. ¿Cómo dice la palabra? Las fiestas bíblicas de Levítico 23 que fueron reforzadas en Deuteronomio son Pascua, Pesach, pan y sin levadura, primicias y Shavuot o Pentecostés. Esos son los tiempos de la primavera, por cierto, las vamos a celebrar ahora en marzo y abril para que se apunten. Anita nos va a hacer un ¿qué era el seco? Era. Las del final del año, no la me convencía, pero no importa. Las final del año, ¿cuáles son? El día del clamor, el día del juicio, que se conoce como Yom Kippur, o el día también del perdón. Y luego viene Tabernáculos. Eso es lo único bíblico que me dice de fiestas. Pero resulta ser que cuando estaban traduciendo Juan capítulo 10, a alguien se le ocurrió, póngale fiesta. Cuando en el griego no está. Ahí habla de dedicación. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Ya vamos a ver. Yo no puedo asegurar con este pasaje bíblico que él estaba celebrando algo. No. ¿Vinieron los religiosos a atacarlo? Sí. Pero vea qué interesante. Los líderes del pueblo habían enseñado a reunirse, oiga muy bien, para el tiempo del Mesías, algo parecido a lo que le pasó en Isaías. Los líderes religiosos del pueblo habían enseñado al pueblo a reunirse y celebrar ciertos tipos de reuniones basados en tradiciones. Y lo que se conoce como la celebración de la dedicación del templo era una de esas costumbres, historia, enseñadas como mandamientos. No eran mandamientos, pero la enseñaban como un mandamiento. Le decían, usted tiene que venir en invierno y subir aquí, todo el mundo temblando ahí, para arriba, para el templo, porque ¿saben qué tiempo era? Diciembre. ¡Qué casualidad! Y vea lo que sucede. Entonces, pero al final era solo un mandamiento ¿de qué? De hombres. Lo enseñaban como un mandamiento de la palabra, pero era un mandamiento de hombres. Eso no está en la Escritura. ¿Cómo fue que empezó esa costumbre? Porque entonces vamos a tener que meternos en historia. ¿Quieren conocer la historia? Sí.
Vea qué hermosa la historia, para que apunten ahí. Vamos a irnos 300 años antes del Mesías. En la historia vamos a vamos a dejar Juan y vamos a ir 300 años antes del Mesías. Y hay un hombre que se llama Alejandro Magno, que conquistó extensos territorios. Este era un emperador y conquistó desde Grecia, calle San José, desde Grecia hasta la India. Vea qué interesante. Su vasto imperio propició la difusión. ¿Sabe qué fue lo que él hizo? Él conquistó, pero no trató a la gente tal vez tan mal. Era un emperador malo, siempre tan malos. Pero lo que hizo su imperio lo basó, ¿saben qué? En la helenización. Pregúntele a Ellen, dijo el otro, ¿qué es helenización? Él lo que hizo para conquistar fue, llegaba, digamos, al barrio latino de Grecia. Y decía, ¿cuáles costumbres tienen aquí? Y, barrio latino de Grecia. Y le decían, ya no vas a celebrar las tradiciones del barrio latino. Vamos a celebrar y te voy a poner gente que te enseñe lo que aprende Alejandro el Magno, el emperador. Y usted lo va a enseñar y se lo va a enseñar a sus hijos. Y eso, negocio con ellos, con la gente del barrio latino, para que entonces ustedes no mueran. ¿Les parece? ¿Sabe qué hacía la gente? Yes, pero en inglés. Con tal de que viva. Y el asunto fue que llegaron. Ahorita vamos a ver. Si la helenización, y por qué es la helenización clave para los tiempos finales. Tras la muerte de Alejandro el Magno, hubieron unos generales que se repartieron. Ese es aquel. Si usted lee el libro de Daniel, hay uno que viene con unas cabezas, que sale con 4 cabezas. Eso es el imperio que se reparte. El libro de Daniel habla de todo esto. Qué hermoso, ¿verdad? El libro de Daniel lo profetiza mucho tiempo antes de que pasara, ¿verdad? Daniel lo profetiza hacia el futuro, pero pasa con este hombre Alejandro el Magno. Entonces, tras la muerte de Alejandro el Magno, se repartieron el reino estos viejos. Entre los judíos más receptivos, oiga muy bien, a la influencia helénica, ¿sabe quiénes eran? ¿Usted sabe quiénes fueron los que fueron más receptivos a la helenización? La helenización toma en cuenta de que yo asumo las costumbres y tradiciones y la cultura de una nación que yo no conozco. ¿Sabe quiénes fueron los que fundamentaron y dijeron, a helenizar se ha dicho? Los sacerdotes. ¡Los sacerdotes! ¿Cómo? Los sacerdotes. Los que tenían que levantarse y decirle a Alejandro Magno, no papito, aquí se enseña esto. A mí no me venga usted a helenizar a mis hijos a la escuela. Es que no se están dando cuenta que los están helenizando en estos días. No me venga a meterse con mis hijos y no me venga a helenizarlos. Yo le enseño la escritura. ¿Y sabe quiénes son los sacerdotes? Téngamela ahí, ¿qué enseñamos, Alejandro Magno? ¿Imperio griego? ¿Qué? Pero siempre hubo un remanente. Siempre hubo un remanente. Entonces, oiga, eso fue en el año 300. Ya para el año 175, 164, va a aparecer un hombre en escena, que yo imagino que usted lo ha escuchado. Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes llegó y dijo, jejeje, ¿cómo es esto? Que entonces los que estaban anterior a Antíoco Epífanes, año como 164, póngale, del Cristo, antes de esto, ¿sabe qué hicieron? Vea, está bien, haga la helenización, pero yo le voy a seguir enseñando la palabra. Y dijeron, está bien. Dijeron, sal y vale. ¿Dónde vimos eso? ¿Cuándo sucedió eso? Isaías. Ellos se mezclaron. Y comenzaron a enseñar un poquito de aquí y otro poquito de aquí. Y un poquito de aquí y otro poquito de allá. Y entonces hicieron que los niños de toda una generación y todas las familias de una generación conocieran la Torá, los mandamientos, los mandamientos del Padre, lo que le agrada al Padre, pero también conocieron lo que le gustaba al imperio, al emperador. Y se mezclaron. Pero siempre hubo un remanente. Y este Antíoco Epífanes notó que había un remanente
y que había gente que no se quería sujetar. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? No. Yo no voy a dejar que esta gente enseñe, porque interesantemente en casi todas las naciones hubo en la única, prácticamente un grupito pequeño, la única nación que no se quiso someter a toda la linización, ¿sabe quién fue? Israel. Y un grupo pequeño. ¿Y qué es lo que pasa? Hubo masacres de judíos. El templo fue saqueado. Y no se podía enseñar la Torá, no se podía guardar el Shabbat, que es un mandamiento, y fue prohibido enseñarle a los niños a partir más o menos del año 167 antes del Mesías, todo lo que tenía que ver con la palabra. Antíoco Epífanes. Además de eso, oiga lo que pone, la observancia del sábado se convirtió, o sea, del mandamiento de guardar el Shabbat, porque era como lo que lo identificaba al creyente, ¿verdad? El guardar el mandamiento, ¿verdad? Ellos sabían que ese día se hacían un puñito y se iban a meter allá los maderos, cuando no lo hagan, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dijeron, no señor, a esta gente nada más, no más maderos, no más Shabbat. Y los que guardaban el mandamiento, porque no solamente era guardar el Shabbat, sino que en el Shabbat se enseñaba la palabra, pena capital, muerte. Y comenzaron a morir en el año 166. ¿Yo dónde vi eso? ¿Quién se acuerda? ¿A quién no se le permitió guardar? En el estudio pasado, ¿se acuerdan? En la historia que vimos. Qué interesante que estos emperadores hagan lo mismo antes y después del Mesías. ¿Qué es el asunto de los mandamientos? Que a estos emperadores les estorba tanto que ellos no quieren que haya un grupo específico de gente que guarde los mandamientos de la palabra. Porque tenemos que recordarnos que el que gobierna este mundo, ¿quién es? ¿Cómo me dice? ¿Quién gobierna este mundo? Dice la palabra en Efesios capítulo 2. El Dios de este mundo le queda muy poco tiempo y es el adversario. Y él sube ahí en medio de todo esto y a él no le agrada los que guardan los mandamientos a él porque él sabe que le queda muy poco tiempo. Qué interesante. Antíoco Epífanes es eso. Y además de eso, vamos a ver si usted se acuerda de esto. Vea lo que hizo. Erigió un altar a Zeus. ¿Sabe dónde lo hizo? Dentro del templo. Dentro del templo. Y se exigió a los judíos que sacrificaran carne de cerdo y declararan impura todo lo que tenían que ver los mandamientos de la palabra, la Torá. Y el Dios de ellos, el Dios griego, Zeus, tenía que ser proclamado en cada casa. Durante ese periodo se cumplió la palabra profética que habla el libro de Daniel. ¿Sabe cómo se le llama eso? Antíoco Epífanes es la sombra profética de la abominación desoladora, la cual, le digo, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, quiere decir que cuando el Mesías hablaba de eso en Mateo 24, está hablando de lo que hizo Antíoco Epífanes más o menos en el año 164. Pero vea qué interesante, la abominación desoladora tiene un segundo cumplimiento. Lo vimos hace 15 días, está en la enseñanza ahí por si lo quieren escuchar. Pero falta un cumplimiento para este tiempo. Quiere decir que durante este periodo los mismos sacerdotes, oiga, siguieron, a pesar de que el templo estaba con todos estos sacrificios impuros y todo esto, ellos siguiendo a adorar al Señor según ellos. Era un servicio de labios con costumbres y tradiciones y cultura que venía de un imperio griego. Y ellos siguieron ahí adorando y diciéndole al pueblo, no hay problema, aunque hayan chanchos y haya todo esto, que es totalmente impuro, vengan. ¿Qué?
Ellos tenían que ir cierto día también, igual que en el Imperio Romano, a hacer ciertas ofrendas al emperador. Y decir que el Dios de ellos, de cierta manera, con todo lo que hacían, ellos estaban diciendo que era Zeus el Dios de ellos. ¿Qué? Aquí es donde se levanta alguien, una familia bien humilde, y yo imagino que usted ha escuchado esta historia. Ese es como el nickname, porque no es el nombre de ellos, pero fueron conocidos como los macabeos. Y los macabeos se levantan y comienzan a, no solamente los macabeos, habían otras familias, pero ellos fueron como la familia que hizo más, todavía más fuerza, de cierta manera, que el Señor usó, y ellos se levantan y dicen, no. Llegaron al pueblo donde ellos vivían y llegaron y iban a hacer unas ofrendas, y donde uno iba a hacer una ofrenda a un dios pagano, se levantó el papá de ellos y ¡plum! Con el celo de Jehová. En ese momento, así lo dice la historia. Yo no estoy hablando, ni les estoy diciendo que es algo raro, es historia. Y usted lo puede comprobar. Y los hijos de los macabeos comienzan y se comienza la gente, ellos saben a dónde huyeron. A las montañas. Y cuando vean la abominación desoladora, ¿a dónde tienen que ir? Y se fueron para las montañas. Y resulta ser que comenzaron la gente y dijeron, no compartimos con este sacerdocio que está corrupto. Y comenzaron a irse para las montañas con los macabeos. Y se fueron allá. Y era un ejército diminuto. ¿Sabe cuánto tiempo duró la abominación desoladora? 3 años. Y se dice que muy posiblemente 3 años y medio. ¡Qué casualidad! Estaba profetizado en el libro de Daniel. Yeshua lo habla en Mateo 24. Y entonces se levantan los macabeos y les comienzan a dar unas estrategias. Y el Señor le comienza a dar estrategias. ¿Eran ellos? No. Entonces, hubo a tal punto arduas batallas. Eran familias. Esta gente eran familias. Y entonces, este hombre, el famoso Judas, pero no Judas Iscariote, Judas Macabeo, ideó nuevas estrategias y atacaba a las fuerzas de Antíoco Epífanes que los andaban buscando, y donde no podían recurrir a sus métodos de defensa, donde ellos ahí los agarraban y les hacían, ¿cómo se llama eso? Una emboscada, y comenzó Dios a darle estrategias a ellos, de modo que comenzaron a ganar batallas, y batallas era un ejército pequeñito, porque la batalla no es nuestra. Era un ejército de un imperio, era el imperio griego, y estas eran unas familias. ¿Y sabe quién ganó? La verdad. Y esta familia, a pesar de sus cosas y sus errores y demás, Dios los levantó, y ellos prácticamente hacen salir al imperio griego de Israel. ¡Una familia! Mi hermano, no necesitan ejércitos, se necesitan familias. Y familias que crean solamente lo que la palabra de Dios dice. Me voy a explicar. Ante la ceguera de toda una nación, Dios levantó familias. Ante la ceguera de los líderes religiosos, Dios levantó ¿a quién? A mi familia, dígalo. Dios levanta a mi familia. Cuando no se levanta el que tiene que hacerlo, yo me voy a levantar. Yo no voy a decir, qué pereza, ¿por qué no fue Marvin? Yo me voy a levantar, mi esposa se va a levantar. Y así lo tiene que declarar usted, y una y otra vez. Y resulta ser que entonces los macabeos llegan y purifican el templo. ¿Sabe para qué tiempo? Para el tiempo que estamos. Y hacen algo, porque lo tenían que hacer, rededican, por decirlo de una manera, dedican el templo de nuevo a Jehová porque había sido contaminado. Pero en algo fallaron, digo yo, o los que siguieron, porque dijeron, vamos a celebrar esto año a año, lo que cuesta, aquí vamos a estar para la dedicación del templo. ¿Qué están dedicando? ¿Qué estaban? Si ellos hubieran hecho el otro año, hacen, en inglés es como más fácil, digamos, yo no lo digo porque yo no hablo inglés, sino porque, ¿verdad? Un Memorial Day. Un Memorial Day es para recordar. Entonces recordaban cómo se había dedicado el templo, cómo ellos habían levantado una familia y a todos estos campesinos prácticamente para liberarlos de un imperio que quería helenizar a las familias y matarlas, porque hicieron masacre los griegos ahí. Pero ¿qué es lo que sucede?
viene ellos y entonces año a año celebraban la dedicación. Se reunían para recordarlo. Y en medio de la historia, ¿qué tenían que celebrar? Gente que amaba la palabra, ¿sí o no? Gente que iba a familia, ¿sí o no? Y pues más adelante, alguien más se le inventó algo. ¿Y por qué no hacemos algo más diferente, para hacerlo más bonito? ¿Usted no ha visto eso? Inventémonos algo. Pongámonos una menorá y le vamos a poner no 7, porque la Biblia a mí me habla de la menorá de 7, inclusive en Apocalipsis. La menorá es el candelabro que estaba en el templo, ¿verdad? Y tiene una simbología espiritual, los 7 espíritus de Jehová, ¿sí o no? Y un montón de cosas, las 7 iglesias de Apocalipsis, y ahí podemos ver un montón de cosas. Pero entonces alguien se inventó y dijo, póngamele 2 más. Y le pusieron la menorá de 9. Y entonces habían escuchado una tradición de que no tenían aceite para poner la menorá en esos días de la dedicación, y entonces que hubo un milagro. Y ahora se reunían a celebrar la fiesta de las luces, porque la menorá no se había apagado sin aceite, se ocupaba aceite para encender la menorá de 9. La menorá de 9 no existía. No se sabía si era verdad. Y tras de eso ahora, año a año, se celebraba la menorá de 9 brazos para que no se apagara. Y todo el mundo contentísimo con la menorá de 9 ahí. ¿Cuál era el sentido básico de ese tiempo? Un día de conmemorar, ¿sí o no? Oiga, ¿cómo nos cuesta ser humano, verdad? Inventar cosas. Voy a inventarme algo. ¿Usted no ha visto eso? Deje de inventar cosas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Para eso comenzaron a regalarse cosas y comenzaron a haber banquetes. Y resulta ser que más adelante el propio pueblo de Dios, el propio pueblo de Israel, habían tradiciones metidas ahí y se celebraban. Ya llegó el Imperio Romano, ¿verdad? Y el Imperio Romano, ¿qué celebraba? Las Saturnalias, ¿se acuerdan? Entonces mezclaban esto con lo otro y hacemos una mezclita y papi, todo el mundo feliz. No se levantaron más Judas Macabeos, sino que se siguió una tradición que no era. Y ya para el tiempo del Mesías estaba súper manoseado eso. ¿Usted cree que el Mesías estaba celebrando una fiesta no bíblica en Juan capítulo 10? Si él lo hubiera hecho, lo descalifica como Mesías. Si él lo hubiera hecho, lo descalifica como Mesías, porque él no pudo haber transgredido la ley. ¿Qué dice la palabra? Hay del que le añada o el que le quite, y eso está desde Deuteronomio. Mi hermano, si usted está de este lado del mundo, le van a inventar cosas. Si está al otro lado del mundo, le van a inventar cosas. Si usted está buscando la verdad bíblica y la verdad bíblica, le van a aparecer un montón de cosas como estas. Y solamente a través de la búsqueda de la escritura te vas a dar cuenta que el enemigo lo que quiere es confundirte. Te sacó de, ¿cómo dicen? De Guatemala para meterte. Disculpe a los hermanos de Guatemala que están escuchando esto, porque hay un hermano que lo escuche. Es un término que se usa aquí. Porque quería salir de todo la idolatría, ¿sí o no? Y en algún momento, yo no sé dónde Dios lo sacó, pero Dios lo saca a uno. Y usted comienza un proceso y usted empieza, mira. Y usted piensa identificar todas esas tradiciones y costumbres que vinieron a contaminar la palabra. Y usted comienza a caminar y luego hacia un poquito más y va. Y usted encuentra otro lugar y vienen otro montón de cosas. Y viene. La parte es, ¿estamos listos para salir totalmente de Babilonia? Voy a decirlo de nuevo. ¿Estamos listos para salir totalmente de Babilonia? Porque mi hermano, ¿sabe qué? Falta un cumplimiento profético de la dominación desoladora. Falta una. ¿Y sabe qué va a venir? Un gobierno mundial y va a helenizar, por decirlo de alguna manera, a todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Voy a sacar la menorá de 9 brazos. No. Usted tiene que levantarse con la escritura y decirle a este sistema, no va a hacer lo que hicieron con mis antepasados, con los antepasados de Israel, porque aquí en esta casa, yo y mi casa le serviremos ¿a quién? A Jehová.
toda tradición que no esté en la Biblia nos involucra en un sistema religioso que va a envolver toda la nación de la tierra y está a la vuelta, mi hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Si usted no puede renunciar a Hanukkah, si usted no puede renunciar a la menorá de 9 brazos ahí, si no podemos renunciar a todas estas tradiciones que nos engañaron y que puede ser usted y nada. Pero yo no voy a dejar que engañen a mis hijos y a mi familia. Yo no voy a dejar que mi hogar, y lo hablamos hace unos días, váyale a Apocalipsis. La Biblia dice claramente que la bestia, el gran dragón, va a hacer batalla solamente contra un grupo. ¿Sabe cuáles son? Los que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio del Mesías. Mi hermano, con todo el respeto, yo oro para que se levanten y despierten las iglesias y despierten nuestras familias. El enemigo no va a hacer batalla con los que están con servicios de labios, pero están con costumbres, tradiciones y están helenizados. No, porque ya están helenizados. Los va a conquistar facilísimo. Y ese tiempo está a la vuelta, mi hermano, mi hermana que me escucha. Tenemos que aprender de esto y un poquito inclusive de historia y enseñarle a nuestras familias que sí hay una verdadera adoración a los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y todo aquello que no esté en esta escritura y que se ha añadido, que se ha quitado de nuestras familias. Él murió por ti. Él te dio todo por ti. ¿Cómo voy a seguir yo una tradición que la puso un emperador? Y es que esa es la parte. Hay gente que en un día enseñábamos esto, ¿verdad? Con familias. Y decía, ¿cómo si mi familia me va a hacer a un lado? ¿Qué dice la palabra? Que vamos a ser entregados hasta por nuestros propios hermanos. Tenga cuidado conmigo. Y yo y viceversa, ¿sí? Hasta nuestros propios familiares. Vean, mi hermano. Ya para terminar. Viene un tiempo donde viene la dominación desoladora. Viene un tiempo donde se va a helenizar a toda la tierra, si lo dice la palabra. Viene un tiempo donde se levantarán. Yo no voy a hacer ese Macabeo. No, ni Judas, menos. Vamos a ser familias que vamos a honrar esta palabra. ¿A usted le cuesta? A mí me cuesta también. ¿A usted le cuesta? A mí me cuesta. En ciertas áreas que me cuesta. A todos nos cuesta, pero eso no quiere decir que le hagamos caso a la voz, a los dardos del enemigo y simplemente vaya con la corriente del mundo. No. Dios te llamó a ti por una razón. Aquí el Padre llamó a cada uno de los que estamos aquí y a esos niños por una razón. Vea qué interesante, vean. Y con eso termino. Gloria a papá, ¿verdad? Qué bueno es papá. Qué bueno es el Padre eterno. Luego el Mesías volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y llega el Mesías y les dice, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Está el Mesías con Pedro y los que estaban en Getsemaní. Y le dice, ¿no pudieron estar despiertos conmigo ni una hora? ¿Quién estaba ahí? Pedro. En la noche que el Mesías iba a ser entregado. Permanezcan despiertos, le dice el Mesías. Oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sabe qué hicieron? De rodillas comenzaron a orar. Se volvieron a dormir. Vienen a llevarse al Mesías porque ya lo iban a crucificar. Y uno de ellos, dice Lucas de una manera bastante, hirió al siervo del sumo sacerdote. ¡Zum! Saca la espada Pedro. Y donde viene el siervo del sumo sacerdote, ¡fla! Lo hiere. ¡Basta ya!, le dice el Mesías a Pedro. ¡Basta ya! Le puso la mano a aquel varón, el Mesías, y se la sanó. Malco se llamaba, ¿verdad?
Luego se mete aquí entre la gente, Pedro, en la noche, en la madrugada, ahí, entre todo el alboroto que tenían al Mesías allá. Y le dicen, ¿este no fue el que le apió la oreja que los roía arriba? Y empieza Pedro y se le suelta la boca y empieza a maldecir y un montón de cosas. Y dice que cantó el gallo, antes de cantar el gallo. ¿Sabe quién era el gallo, por cierto? El gallo no es un gallo, ¿ah? Pero luego lo vemos, verás qué historia, verás qué hermoso eso. Eso era una persona que antes del amanecer llamaba para la adoración. Verás qué hermoso ver todo eso. Y todo el mundo esperando que cante el gallo ahí. No, era una persona, pero luego lo vemos eso, bíblicamente, históricamente está. Le decían gallo. Y Pedro lo niega 3 veces. No puede aguantarse ni una hora para orar. Llega el Mesías y le dice y se vuelve a dormir. Llega el otro y le apea la oreja. Va y lo niega 3 veces. ¿Por qué cree que el Mesías lo tuvo que restaurar a él? Y cuando llega y se le aparece, le dice, Pedro, ¿tú me afilias? Le pregunta en griego. No, Cristo no dijo eso. Pedro fue el que cambió el verbo. Él no utiliza la palabra amor, él utiliza otra palabra. Hasta que le dijo ágape. La última vez, y se lo hizo 3 veces. Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Y después de eso, Pedro restaurado pasa todo aquello, predica todo eso y va. Y luego viene y van. Y Pedro le costaba el ABC en ciertas cosas. Y va y resulta ser que entonces está enseñándole a los gentiles. Y vienen los de la iglesia de Jerusalén. Y como usted era gentil, ¿sabe qué hizo Pedro? Agarró la silla y se fue a sentar allá. Y llega Pablo. Pedro, ¿por qué? Dios no hace acepción de personas. Pedro con miedo que lo vieran con gentiles cuando los gentiles habían recibido el Espíritu Ruach HaKadosh. Imagínense. ¿Sabe qué le tocaba? ¿Sabe por qué el Mesías le sanó la oreja a aquel varón? Y le puse la mano. ¿Sabe por qué? Esa misma noche no eran ni esperado para crucificar al Mesías. El primero que tenía que morir era Pedro. Pedro era el que tenía que morir esa noche. Hacer semejante acto de violencia frente a personas del Imperio Romano lo llevaba a la pena capital. Era una incitación y ellos tenían sus códigos y todo. Y Pedro ni siquiera pudo haber llegado a negar al Mesías, pero el Mesías donde dio. Y todo el mundo dice, el milagro de Malco. ¿Qué milagro de Malco? Yo sé que sí, pero era porque Pedro tenía que cumplir algo. Oiga, ¿qué misericordia tiene el Padre? Pero mi hermano, llega un momento que el Mesías le dice, deje de cortar orejas. ¡Basta ya! ¡Deje de negar! ¡Basta ya! Deje de hacer a un lado la gente que yo llamé santa. No le digas a los gentiles que no pueden recibir a Dios. Ellos lo tienen que recibir. ¡Basta ya, Pedro! Pucha, qué paciencia. Qué paciencia la del Mesías tiene con nosotros. Es que Pedro era yo, muchacho de Dios. Pedro era usted. ¿Cuántas veces hemos negado al Mesías? Con lo que hacemos, con lo que decimos. Y mi hermano, yo no juego valiente. Y cuando yo veo esto, y yo veo el tiempo que se aproxima y que vamos a estar, porque muy posiblemente si no lo vemos nosotros, lo ven nuestros hijos. O ellos o nosotros vamos a tomar decisiones de vida, de vida. Y si hoy en día no tenemos ni siquiera el valor de decirle a una tradición, jale, aquí me apartas del Mesías, que sanó la oreja de ese hombre para que yo llegara a hacer tu propósito. Porque mis impulsos me llevaron a hacer un montón de cosas que no tenía que hacer. Padre, perdóname. Te he negado tantas veces. He pensado muchas veces que mucha gente como Pedro, que no son ni siquiera dignos de tu salvación, perdóname, papá. Pero ayúdame a levantarme, no como Judas Macabeo, sino como la familia que somos, a adorarte y exaltarte en espíritu y en verdad. Y mientras tú me des vida, llevaré tu palabra. Ten misericordia de mí, papá, y ayúdame.
Pero hoy mi casa y yo te decimos, papá, no queremos seguir en las tradiciones de los hombres. No vamos a seguir en costumbres que trajeron y que ni sus papás, ni mis abuelos, ni nada de ellos no tenían la culpa. Me cuidaré en caminar en el reino tuyo y cuidaré a otros llevando tu palabra. Padre, como en el tiempo de Isaías, despiértalos, Padre. Despiértalos, papá, despiértalos. Son tiempos muy oscuros. Despierta a nuestra familia, despierta a mis papás, despierta a mis hermanos, despierta a mis sobrinos, despierta a mis cuñados, despierta a mis hermanos, despiértalos, Padre, el letardo. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer que te necesitamos hoy, mañana y siempre. Y que cuando vengan estos días te adoraremos en espíritu y en verdad, Yeshua. Padre, hoy te queremos decir, ayúdanos. Y familia, en muchas de estas cosas tal vez no será fácil, pero el espíritu que Dios pone en nosotros, ese sí es un espíritu de gloria. Y es el mismo que levantó al Mesías y nos levantará a nosotros para hacer de acuerdo a tu voluntad.